me corresponde en este bloque una segunda parte de esta conferencia, la cual creo que es de suma importancia para nosotros. Y de verdad me gustaría que usted la tratara con bastante seriedad, porque el conocer de la historia de la iglesia es necesario para nosotros también. No estamos, como decía el pastor, primera solo. Hay una fe la cual tenemos ahora que conecta con nuestros pasados, ¿no? Entonces, quisiera leer allí ese versículo que aparece en la diapositiva que está en Judas, en capítulo 1, versículo 3. Y esa parte final, en su versículo 3, dice lo siguiente: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, y qué excelente versículo. Dios no se equivoca. Nuestros pasados contendieron ardientemente por la fe. Contendieron ardientemente por la fe, hermanos, y es una realidad. Y te vas a dar cuenta a medida que tú te adentres en el estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia, que es lo que estamos aprendiendo esta noche. Entonces, allí estudiando ese versículo, aquí hay otra diapositiva que tiene que ver con las edades de la historia. ¿Ves? Está dividida en 3 edades. Es importante que podamos ver y anotar, porque, por ejemplo, la edad antigua corresponde al 33 después de Cristo hasta el siglo V. Allí usted ve lo que prácticamente el pastor Primera estaba enseñando. Aunque hay otros concilios un poco más adelante, después del siglo V, pero prácticamente la enseñanza del pastor Primera se basa en los 5 primeros siglos de la historia de la iglesia, en la que corresponde desde el 33 después de Cristo hasta el siglo V. Ahora, después de esa edad viene la edad que se conoce como Edad Media, que va desde el siglo VI hasta el siglo XV. Aquí sí hay bastante tiempo, bastantes años, casi 1000 años en esta Edad Media. Y luego viene la Edad Moderna, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Ahora, hermanos, quisiera decirle algunos, por lo menos, objetivos generales de estas conferencias, al menos 2. Número 1, despertar en usted el deseo por conocer más sobre la historia de la iglesia cristiana. Realmente, hermano, es un gusto poder estudiar la historia de la iglesia. Y número 2, identificar nuestra fe con nuestros antepasados. Bien dijo el pastor Primera que nuestra fe es histórica. Entonces, esos son los objetivos, al menos 2 generales, en medio de esta conferencia. Hermanos, es necesario que nosotros podamos identificar nuestra fe con nuestros antepasados. Debemos dejar a un lado toda indiferencia en cuanto se refiere al estudio de la historia de la iglesia. Realmente hay lo que decía José, una amnesia, ¿verdad?, referente a esto. No tenemos casi conocimiento cuando hablamos de la historia de la iglesia. Entonces debemos dejar a un lado toda indiferencia. Estamos en este lugar a partir de hoy y en adelante con la intención de dar a conocer que nuestra fe no es aislada ni inventada, sino histórica. Tenemos conexión con el pasado y esto debe ser importante para nosotros. Conocer la historia de nuestro antepasado, conocer la historia de la iglesia cristiana, no debe ser algo tedioso, no debe ser algo tampoco aburrido, debe ser algo espiritual. Ver obrar a Dios con poder durante todos estos años es algo espiritual.
No puede ser algo aburrido. Entonces cuando usted se adentra en la historia de la iglesia, véalo como algo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento que usted va a adquirir estudiando la historia de la iglesia va a impactar en su fe. Va a impactar en su fe. Ver obrar al Señor con todo su poder, ver mantenerse en medios tan difíciles como por ejemplo la Edad Media, que es la que me corresponde estudiar a mí, tomar a mí, ver cómo Dios mantuvo su palabra, hermano, eso trae esperanza a mi vida, trae esperanza a mi vida, ver cómo Dios usó a hombres comunes para hacer prevalecer su verdad, es algo sorprendente. Hermano, eso sin duda alguna aumentará nuestra fe y nuestra esperanza en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es luz. Él es la luz, hermano, que nadie ni nada puede apagar, sean cuales sean los tiempos. ¿Ves? Entonces, además, hermanos, conocer lo que hicieron nuestros antepasados nos permitirá evitar cometer errores que un día combatieron incluso hasta con sus propias vidas. ¿Ves? Conocer la historia, conocer a nuestros antepasados, lo que hicieron ellos, cómo defendieron la fe, qué hicieron, hermano, incluso hasta con sus propias vidas. Entonces, aquí hay un discípulo del segundo siglo, Tertuliano, lo nombró nuestro pastor Primera, y él en su defensa como apologista de la fe cristiana, escribió algo interesante, hermano. Dice en ese escrito, dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es decir, un medio bendito por el cual Dios planta y da crecimiento a su iglesia. Entonces, el conocer que Dios usa también, aún en medio de todas estas cosas que usted va a ir descubriendo, ¿verdad? También yo quiero ser honesto con ustedes, son más de 20 siglos de historia de la iglesia. Nosotros vamos a tratar de hablarles, de conversarles de aspectos que creemos y consideramos relevantes para esta conferencia. Nos corresponde a nosotros como audiencia estudiar de manera privada, crecer en este conocimiento. Entonces, bueno, ahí está parte de esta conferencia. Ahora, hermano, en esta tengo que decirle que la Edad Media o la Edad Medieval va, ya les dije en una lámina, que va desde el siglo VI hasta el siglo XV. Entonces estos son casi 1000 años de historia, ¿ves? Que no se pueden predicar ni enseñar en una sola hora. Deberíamos tener, yo creo que al menos 5 años estudiando esto de manera detallada, ¿verdad que sí? Para aprender más sobre. Entonces, la Edad Media nace aproximadamente a lo que en el ámbito secular puede decirse entre la caída del Imperio Romano, más o menos en el año 476 después de Cristo, y finaliza, hay dos hipótesis aquí, posiblemente en la caída de Constantinopla en el año 1453 o con el descubrimiento de América en el año 1492. Pero allí está, desde el siglo VI hasta el siglo XV, la Edad Media. Ahora, hermanos, este nombre de Edad Media o Edad Medieval era un término despectivo. Se usaba como un término despectivo. Originalmente se usó para describir, o se usa para describir, una época oscura, la Edad Medieval. Ahora, en la historia, o la iglesia atraviesa por esta Edad Medieval, esta Edad Medieval también es conocida, o esta época medieval es conocida como la época del oscurantismo. Hermano, imagínense, solamente le estoy diciendo cómo era conocida la época. Imagínense a sus hermanos en Cristo atravesar por una época que es conocida como una época de oscurantismo. Imagínate eso. Entonces no era nada fácil. Ahora, hermanos, esta iglesia que tomó el poder se origina
en ese concilio posiblemente de Nicea, donde está Constantino, y su intención era unificar las doctrinas, no las religiones, porque ustedes saben que hay religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y en ese sentido, él unifica las doctrinas y empodera a la iglesia bajo un nombre. Bien lo decía el pastor Primera, ese nombre era católico. No se asuste cuando escuche católico. ¿Usted es católico? Diga que sí, porque usted pertenece a la Iglesia Universal. Pero en las prácticas usted no es católico, ¿cierto? Pero ese es el nombre que él le da para llamarla. Ahora está en la Iglesia Universal. ¿Ves? Entonces la iglesia se va expandiendo. Ahora esta Iglesia Católica Universal tenía un gobierno. ¿Quién gobernaba la iglesia? Bueno, ustedes están viendo allí en la diapositiva que el gobierno eran papas, cleros, monjes, párrocos, sacerdotes, arzobispos, estaban bajo esta figura. Ellos tenían este nombramiento. Todos estaban encabezados o estaban bajo la autoridad del Papa. El Papa mandaba de allí para abajo a arzobispos, a cleros, a monjes, a obispos, a sacerdotes. Él tenía toda la autoridad. Ahora, la Iglesia Católica está bajo figuras como esta. ¿Ves? Lo que quiero es que tengas allí en tu mente, porque lo que sucedió en la era medieval viene a raíz de estas personas, que se supone debían defender las Sagradas Escrituras. Se supone que deberían haber defendido a capa y espada la fe bíblica. Pero entonces esta Iglesia Católica Universal era una institución fuertemente jerarquizada por el Papa. Él era el mandamás. Además tenía un inmenso poder político, económico y cultural. Esto era parte de todo el poder que tenía espiritual. Ellos a nivel espiritual tenían toda la autoridad, pero aparte de eso tenían poder político, económico y también cultural. Ellos contaban con algunos poderes o ciertos tipos de poderes. Realmente la Iglesia Católica en su diseño estaba muy bien estructurada y tenía mucha autoridad. Tenía mucha autoridad. ¿Cuál era la autoridad que tenían? Por ejemplo, ellos tenían y contaban con un poder que se llama teocrático jerárquico. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el Papa era considerado la máxima autoridad, prácticamente Dios, intocable. Él era la máxima autoridad, lo que él dijera, eso es. ¿Ves? Ahora también tenían otro tipo de poder, era el poder político, o tenían influencia en la política. La Iglesia Católica Universal, bajo esta orden de mando, ellos intervenían en los asuntos del reino. Vean esto, bajo un supuesto derecho divino. Ellos enseñaban en su autoridad que Dios le había otorgado un derecho divino y por eso ellos debían mezclarse con la política. Ellos tenían influencia. Cuando se reunían para tomar decisiones, la iglesia hacía acto de presencia. ¿Quiénes? Los papas. Ellos contaban con un gran poder económico, hermanos. Esta gente tenía dinero a merced. Contaba con gran poder económico. La iglesia poseía, en parte de estos acuerdos, como iglesia, prácticamente en el occidente le entregaron tierras. Y el 10% de lo que hicieran esas tierras era ganancia para la Iglesia Católica. Ellos gobernaban no con fuerza, sino con espiritualidad. Esta gente fue sabia, fue astuta para su tiempo. Entonces, la Iglesia Católica se consideraba en ese tiempo una de las instituciones más sólidas para la época en el occidente. Mientras la Roma del Oriente estaba agonizando, esta Roma en el occidente, esto es parte de historia universal. Usted sabe que llega un gobernador, un emperador que dice, esto es mucho terreno para mí,
yo tengo que dividir en el occidente y en el oriente, entonces allá va a haber un emperador y ellos tienen su lineamiento, entonces cuando está cayendo el imperio en el siglo IV y entre el siglo V, pero a partir del siglo VI en adelante, la Roma que hacía vida en esa parte occidental estaba floreciendo. Estaba floreciendo, no estaba cayendo. La que estaba siendo derrocada era la de la parte del oriente. ¿Ves? Entonces ellos estaban floreciendo y tenían todo este poder. Ahora, ellos en vez de usar todo ese poder y recursos para promover realmente los principios bíblicos, la multiplicación del evangelio y las ayudas a los más necesitados, ellos se desviaron tras su necio corazón. Fíjense algo, ellos tenían metas. Incluso la Iglesia Universal trabajó en pos de esto. Al principio, en sus primeros años, ellos ayudaban a mucha gente, ayudaban, enseñaban y compartían el Evangelio. Por eso que también hay cristianos que se mantuvieron. Pero llegó un momento que todo este poder que hizo corrompió el corazón del hombre. Ahora, ellos en vez de usar todo ese poder para impulsar la obra del Señor que hicieron todo lo contrario. De hecho, por eso es que la Reforma Protestante nace por las perversidades que esta Iglesia Católica, bajo este mando de papas, arzobispos, monjes, cleros, estaban gobernando, estaban practicando, estaban enseñando. La Reforma nace, es más, era un grito desesperado para la época. Necesitaba una reforma en el ámbito espiritual. La religiosidad de entonces necesitaba urgentemente esa reforma. Véala como una luz en medio de la oscuridad. La reforma vino a hacer eso en la edad de los carentismos, como les dije hace un momento. Entonces, ahora, ¿en qué corrupción había entonces, o prácticas antibíblicas había caído esta iglesia? Que se supone que debía preservar la verdad. Bueno, ahí usted está viendo nombres como la simonía, ¿ves? El nicolaísmo, la famosa venta de indulgencia, que estoy seguro que algunos están familiarizados con ya estos nombres. Aquí en el número 4 es interesante esta, porque la iglesia en un tiempo sepultó la enseñanza bíblica, en la iglesia universal. La iglesia, este número 4 lo considero como un acto astuto, pero también bastante perverso. Porque mientras mantienes a un pueblo ignorante de la verdad de Cristo, hermano, tú puedes manipularlo. Porque ¿qué es lo que te hace libre? La verdad. Y ellos estaban ocultando la verdad. Pero entonces, bueno, a manera rápida, la simonía. ¿Qué significa la simonía? ¿O qué era para entonces, hermano? Era la compra o venta de cargos eclesiásticos. Por eso es que para entonces el papado ya casi al final estaba perdiendo como ese respeto, porque ya dudaban de la veracidad del cargo. ¿Por qué? Porque sencillamente ya se había comprobado que algunos papas, algunos cleros, algunos arzobispos habían comprado con dinero cargos eclesiásticos. Entonces, la simonía tiene que ver con la compra o la venta de esos cargos eclesiásticos. Por eso les dije que eso hacía que muchos dudaran de la autenticidad de los papas, porque algunos lo compraban. El nicolaísmo tiene que ver con las prácticas inmorales, que a través de la enseñanza dogmática, no bíblica, sino de los hombres, ustedes saben que ellos enseñan que los sacerdotes no pueden tener esposa. Por esta razón, muchos sacerdotes, cleros, monjes, tenían familias ocultas. Y cuando se descubría esto, hermano, esto es inmoral. Pero esto es dogma de hombre, porque sabemos que Dios ha establecido el matrimonio. ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, en esa enseñanza, ellos promovieron el nicolaísmo. ¿Qué pasa? Que después que un grupo se da cuenta, bueno, estos son los santos, tienen esposas, están haciendo cosas inmorales. De hecho, se les descubría adulterio y todas estas cosas. Promovió algo que se llama ascetismo. ¿Ves? Una causa-efecto.
que eran otros hombres que querían servir al Señor, pero que ahora de manera voluntaria se iban a tener de toda relación para santificarse y purificarse ante Dios, no confiando en la obra de Cristo. ¿Ves lo que impulsa el nicolaísmo? Ahora la indulgencia, hermano, usted conoce, me imagino que sabe o ha escuchado acerca de él, ¿verdad? La indulgencia era como un boleto VIP al cielo, pero la persona tenía que pagar para hacérselo más simple. Eran documentos ofrecidos por la Iglesia universal, bajo la firma y la estampa del Papa, de los arzobispos, de los obispos, ¿ves? De los monjes. Tenían la autoridad de vender documentos para la remisión de pecados. ¿Ves? Eso es lo que significa indulgencia o las ventas de indulgencia. De hecho, hay un famoso que se llama Johann Tetzel. Es un monje que fue dominicano, fue alemán, perdón, y él predicó mucho sobre él. Él fue uno de los vendedores de indulgencia más conocidos para la época de la Edad Medieval. Fue el más conocido. ¿Saben por qué fue tan conocido? Fue tan conocido porque este monje tenía frases que convencían a las personas de comprar el documento para que no solamente ellos fueran directamente al cielo, sino que él también decía: hey, tienes un familiar muerto, tú no sabes si está en el purgatorio. Que esa es la idea del purgatorio. Esta gente maquinó mal las cosas. Crean el purgatorio para hacerle ver a los fieles que cuando mueran por sus pecados, ellos van a pasar una cantidad de tiempo purificando sus pecados. En el purgatorio, depende de los pecados que tuviera la persona, ellos iban a pasar esa cantidad de años. Pero entonces la venta de indulgencia te sacaba de ese lugar y te llevaba al cielo. Es más, cuando comprabas antes de morir, ni siquiera tocabas el purgatorio. Tenían un tremendo negocio. Pero este hombre, Tetzel, conocido por una famosa frase que posiblemente usted la ha leído o la ha aprendido en algún lado. Él decía, cuando salía a vender las indulgencias, decía: tan pronto como cae la moneda o como suena la moneda en el cofre, el alma salta al cielo. Tenía frases pegadizas y la gente, wow, como había un analfabetismo religioso, eso tiene una explicación también. La Biblia fue traducida solamente al latín, no todos entendían el latín, sino que ahora la Iglesia Universal tenía el poder de decir quién va a enseñar, quién va a leer, no puede traducir la Biblia. Todo esto hizo la Iglesia católica en estos años oscuros, hermano. Ellos hicieron un mal trabajo desde este aspecto. Fue una época donde el cristianismo estuvo a punto de morir. Pero sabemos que eso iba a ser imposible, porque sabemos que el fundador del cristianismo va a hacer que el cristianismo prevalezca hasta su venida. Nada ni nadie va a acabar el cristianismo. Eso va a ser hasta la venida de Cristo. Entonces, ahora, este hombre decía eso, pero también creaba en otros fieles una sensación falsa de seguridad de la salvación, porque ¿cómo es esto que ahora yo lanzo unas monedas en el cofre y mi alma está allí, ¿no? Entonces la indulgencia tenía que ver con esa compra de remisión de pecados. Y un boleto VIP, hermano. Es como que usted vaya a un estadio de béisbol y usted diga: yo quiero este curso. Pero ellos estaban haciendo eso con la salvación. Y Tetzel era conocido, fue muy conocido por esa frase: entre tanto que la moneda suene en el cofre, el alma salta al cielo. Qué perverso este hombre. Ahora, como les dije, número 4, en esta corrupción doctrinal o prácticas antibíblicas, hermano. Prácticas antibíblicas está la de sepultar las escrituras. Como les dije al principio, esto lo considero uno de los actos más astutos de la iglesia medieval. Porque para poder manipular a un pueblo tenía que haber ignorancia. Entonces, ellos en su corrupción eclesiástica habían sepultado la primacía
de la predicación de las Escrituras. ¿Qué hacían ellos? En su mayoría de tiempo, cuando se reunían, solo hablaban de sus tradiciones y decretos papales. Incluso en ese tiempo, en vez de enseñar las Escrituras, allí hablaban de los negocios o el aspecto político. Ahora, otras cosas que hicieron ellos, como les dije, ellos prohibieron la traducción de la Biblia a otro idioma. Hermano, esto es una perversidad, esto es una práctica antibíblica, esto es una corrupción total de la iglesia. Estaba corrompida, estaba en una bruma espiritual de oscuridad, no estaba en la luz. Ellos prohibieron la traducción de la Biblia, bueno, instituyeron a los papas allí mismo en el siglo VI, siglo VII, como sucesor de Pedro. Más adelante pusieron los cultos a María, luego a los ángeles, y muchas prácticas, hermanos, prácticas que sencillamente no glorificaban a Dios. Ahora, hermano, cuando el tiempo de la Reforma vino también, bueno, eso vino un poco antes, pero en esta corrupción ellos crearon algo que se llama la Inquisición. En sí era un sistema como para cazar herejes, un cazador de herejes, de los que no estuvieran de acuerdo con mi doctrina, ¿verdad? Usted va a interrogarlo y usted va a saber si ellos son de nosotros o no son de nosotros. Pero la Inquisición, incluso ellos la llamaron en un tiempo la Santa Inquisición, pero realmente era un método para asesinar, para aniquilar lentamente a las personas que no estaban de acuerdo con todas estas cosas, la simonía, el nicolaísmo, la venta de la indulgencia. El que no estaba de acuerdo con estas prácticas, bueno, ellos bajo esta supuesta Santa Inquisición firmada por papas, en su acuerdo allí, ellos decían, estos son herejes y merecen ser condenados. Porque al final era un documento firmado por la máxima autoridad del papado. Esta Inquisición era un método aprobado, hermanos, sencillamente para silenciar voces. La Inquisición nace para silenciar voces, para crear temor. Hermano, la Inquisición, ¿qué hacía? Mira, era como una tortura. Torturaban a las personas. Cortes exactos, pequeños, para que no se viera tan fea la cosa. Ellos descoyuntaban los músculos de las personas. En esta Inquisición santa. ¿Por qué? Porque eran herejes. ¿Por qué? Porque no creían que nadie podía. ¿Cómo es posible que, yo solamente puedo ejercer un cargo comprando? ¿Ves? Ahora yo solamente puedo tener perdón si compro con la venta de la indulgencia. Entonces, hermanos, en un abrir y cerrar, esta Inquisición mató a millones, aniquiló, silenció. De hecho, date cuenta, cuando Martín Lutero nace como el padre de la Reforma, ¿qué hicieron ellos? Ellos no argumentaron contra él, solamente aplicaron la Inquisición. ¿Para qué? Silenciarlo. Eso es lo que hace la Inquisición. Gracias a Dios, más adelante la Inquisición cesó. Incluso la misma Iglesia Católica, la que ahora es católica romana, ellos estuvieron de acuerdo en que nunca se debió haber aprobado la Inquisición. Vean esto. Entonces, para entonces, entre estos 900 años, había más, pero esta era la que más destacaban, hermano. La Inquisición termina por aniquilar millones de voces, matar a judíos, etcétera, hermano. Gente que quería permanecer en la verdad. Ahora, ¿pero qué enseñanza puede dejarnos la iglesia medieval? ¿Qué enseñanza? Bueno, hermanos, ahí en la lámina número 1, por lo menos esta iglesia nos enseña sobre el peligro de abandonar la palabra de Dios. Vean esto. Y ahora, hermanos, llévalo a tu vida personal. Si tú estás abandonando la palabra de Dios, cuídate. Porque también puede entrar la corrupción en tu corazón. ¿Ves? Si abandonamos la palabra de Dios en este lugar, puede entrar la corrupción a esta iglesia. Y rogamos al Señor que no nos permita abandonar su palabra.
¿Ves? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja la iglesia medieval? En medio de todas estas cosas que yo le estaba diciendo, se aprende. Por eso es que es importante conocer la historia, porque me va a permitir evitar cometer los errores que un día ellos hicieron. Pero si soy ignorante de esa verdad, posiblemente pueda cometerlo más adelante. Número 1, el peligro de abandonar la palabra de Dios. Número 2, hermano, y esto es maravilloso. Si hay una Biblia, no importa en el idioma que sea, hay esperanza. Si hay una Biblia, aún en la época más oscura del mundo, hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Hay esperanza. Y número 3, también nos muestra la corrupción claramente de la naturaleza humana. ¿Qué pasa? Número 1, en el punto de abandonar la palabra, todo lo que puede pasar si tan solo dejamos la Biblia a un lado, o en el olvido. Caos, manipulación, pecado, muerte, todas estas cosas pueden venir. Si dejamos a un lado la palabra de Dios, nosotros no debemos hacer ni cometer este error. Si hay una Biblia, hay esperanza, hermano. El cristianismo encuentra formas de supervivencia en medio de las circunstancias más improbables, guiado por la palabra de Dios. ¿Saben? El cristianismo jamás dejará de ser. Y número 3, la corrupción de la naturaleza humana. Nos enseña sobre la corrupción de nuestra naturaleza humana. Ninguna religión puede detener esta verdad. Necesitamos a Cristo, hermano, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de nuevo, porque hay una verdad que nos enseña la iglesia medieval, una corrupción de la naturaleza humana. El corazón sin Cristo sigue siendo perverso, pero ahora un corazón transformado por la gloria de Dios, hermano, que es lo que sucede en los años posteriores. Pero en medio de todo esto, hermano, no todo estaba perdido. Tengo que nombrar por lo menos a estos hombres. Seguramente usted conoce a uno, a dos, de manera de estudio, porque vivieron muchos años antes de nosotros. No todo estaba perdido. Aún en estos años de oscuridad, estos años de corrupción, estos años de perversidad de parte de los hermanos, se supone que esta gente tenía que hacer las cosas bien. Y en medio de todo esto, hermano, como les digo, el cristianismo estaba, ni se sentía el cristianismo. Pero en medio de todas esas cosas que les he compartido anteriormente, había luz en medio de las tinieblas. Hombres como usted ve allí, Pedro Baldo. Usted de repente anote allí y estudie su biografía, Hans Hus, John Wycliffe. Usted ha escuchado sobre esto. De hecho, la Santa Inquisición hizo algo con este hombre. De 30, 40 años después, como él predicaba, no estaba de acuerdo con las ventas de indulgencias ni tampoco con que se compraran la salvación, se pagara por eso. Él fue declarado un hereje. Y luego, después de tantos años muerto, ellos bajo este nombre de la Inquisición sacan los huesos y los queman delante de la gente. Angus muere también en la hoguera, hermano, defendiendo la verdad de Cristo. Por eso les dije, ¿qué nos enseña la iglesia medieval? Si hay una Biblia, hay esperanza, porque estos hombres conocían el idioma. Y Dios los mantuvo en la verdad, guardando su corazón. Entonces William Tyndale, bueno, también es ellos se conocen como proto-reformadores, pre-reformadores. Usted lo va a conseguir como precursores de la reforma o pioneros de la reforma. ¿Ve? Pero la reforma no es no viene solamente, no, en el año 1517 con Martín Lutero. Aquí hay gente que es considerado y que tiene parte en la reforma de Martín Lutero. ¿Ves? Entonces, ahora, hermano, estos hombres hicieron lo que tenían que hacer para mantener la verdad de la Escritura. Ellos
desafiaban al papado, ellos predicaban en contra de esto. Ellos sabían que era una sentencia de muerte, pero sin embargo no les importó vivir para Dios. Entonces, estos hombres fueron luz en medio de la oscuridad, fueron sal en su tiempo. ¿Saben qué? Ellos abrieron paso a lo que nosotros conocemos como este reformador llamado Martín Lutero. Ellos abrieron ese paso a ellos, porque Dios siempre mantuvo a alguien con su evangelio, hermano. Dios siempre en esta era mantuvo a alguien enseñando la verdad, no estando de acuerdo con la corrupción. Entonces, estos hombres hicieron grandes cosas por nosotros hoy en día. Por eso es que es importante, y vuelvo y repito, tómese el asunto de estudiar la historia con seriedad, que no sea algo monótono, que no sea algo tedioso, que no sea algo aburrido, sino algo espiritual. Ellos hicieron algo por nosotros, y su ejemplo impactó, hermanos. Fíjate que Tyndale, él tradujo la Biblia al inglés, y a raíz de eso tenemos otras traducciones. Por eso nosotros hoy contamos con una Biblia en nuestro propio idioma. Entonces es bueno saber que hombres como estos tuvieron el poder del Espíritu lleno del denuedo de Dios y fueron valientes para preservar la verdad de las Sagradas Escrituras. Ahora, entonces tú abres paso al gran reformador, como les decía. ¿A quién? A Martín Lutero. ¿Pero qué es la reforma? Aquí me imagino que Jesús sabe qué es la reforma, y muchos que estamos en este lugar. ¿Pero qué es la reforma? Bueno, veamos de manera sencilla qué es la reforma. Ahí aparecen tres palabras: modificación, mejoría y cambio. Pero déjeme decirle algo. En medio de todo esto, 900 años después, llega la reforma. De manera oficial. De manera oficial. Llegó para acabar. Hermanos, llegó. Marcó tanto, impactó tanto esta reforma, que acabó con la Edad Media y el oscurantismo que había en ella. Fue una luz en medio de las tinieblas, hermanos. Esto es maravilloso, porque entonces, hermanos, esto trae esperanza a nuestros corazones, porque si llegamos a experimentar un tiempo así, sabemos que Dios va a guardar nuestra vida con la luz de la palabra. Va a hacer lo que tenga que hacer, va a usar a quien tenga que usar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Eso es verdad, y así será. Pero ¿qué entonces es la reforma? Bueno, una de las causas que impulsó la reforma fue esa venta de indulgencias. Bueno, ya Martín Lutero sabía todas las cosas que estaban haciendo la iglesia, pero ya esta venta de indulgencias, ya él estaba hastiado de eso. Entonces despertó en él una furia, y también despertó la conciencia de Dios en él. Este era un monje alemán, Martín Lutero, ustedes saben, lo conocen. Él no estaba tranquilo, él estaba inquieto. ¿Por qué? Dios lo estaba inquietando. Fue hasta tal punto que él en varias de sus escritos y sermones decía: yo no he hecho nada, sino que fue la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios lo inquietó a él en primera instancia. Pero la reforma se conoce como el movimiento protestante religioso dentro del cristianismo. En el siglo XVI, por ese monje alemán llamado Martín Lutero, exactamente en el año 1517. Lutero era un monje católico que estaba escandalizado por la venta de indulgencias y otras formas de abuso de autoridad papal. Entonces, él se levanta con las famosas 95 tesis, que la clava en donde, en la catedral de Wittenberg. Las clava allí. Ahora, esta tesis era una manera de protestar. De allí el nombre de reforma protestante, porque las 95 tesis lo que estaban diciendo: mira, yo no estoy de acuerdo con lo que la Iglesia Universal está enseñando ni está practicando. Era una manera de protesta y era válida para ese tiempo. Entonces, ahora usted vio allí modificación. Sí, la reforma en sí es una modificación de algo que no está completo, hermanos, o la mejoría de algo que está a medio.
¿Qué hizo la reforma? Llegó a mejorar la interpretación de la salvación por la fe. Esto estaba inconcluso para estos hombres, ¿ves? Hasta tal punto que vendían la salvación. Y la reforma mejoró la interpretación. No es por dinero, no es por mérito, no es por obra, sino que es por medio del Hijo de Dios mediante la fe. Eso hizo la reforma. Darle lugar a Cristo en nuestra salvación. Vean eso. Entonces, la reforma mejoró la interpretación. Claro, sabemos que fue el Espíritu Santo quien iluminó a este hombre, guió a este hombre. Entonces, mejoró la interpretación de la salvación. También podemos pensar en esa palabra cambio. ¿Por qué? Porque la reforma cambió, hermanos, todo un sistema corrupto de esa iglesia medieval, de esta iglesia universal. Cambió. En lo que llegó la reforma, todo eso cambió. Piense en la palabra cambio cuando escuche la palabra reforma. Cambió todo un sistema de doctrinas y mandamientos de hombres. Lo cambió para siempre. Hasta el día de hoy estamos disfrutando de esas obras. Y no estamos bajo esa categoría universal, practicando nicolaísmo, ni venta de indulgencia, sino que hay una separación. ¿Ves? Entonces cambió la manera también en que las personas podían acercarse a Dios. Eso hizo la reforma. Esas 95 tesis de Lutero fueron una serie de proposiciones, hermanos, en forma de queja o crítica ante esta iglesia universal, ante el papado. Fue un desafío para la época. De hecho, Martín Lutero, unos años después, es considerado un hereje y es excomulgado. Ya ustedes saben esto. Pero ¿de qué se trata la reforma? ¿De qué se trata la reforma? Ahora, antes, la reforma o estas 95 tesis, hermano, al menos defendían estos dos puntos. Primero, la salvación de la fe sobre las obras. Era lo que prácticamente estaba en esas 95 tesis. ¿Ves? Y había una crítica fuertemente con argumentos subbíblicos sobre esta venta de indulgencias. Eso era lo que defendía o criticaba o protestaba estas 95 tesis. Ahora, ¿de qué se trataba en la reforma? ¿De qué se trata esta reforma, hermano? Martín Lutero lo que estaba diciendo con este acto era que debían volver a las Escrituras. Debían volver a las Escrituras. Era un grito fuerte, hermano. Por eso la sola Escritura toma bastante valor. Era el grito de batalla para los reformadores, especialmente para él, la sola Escritura. Con estas 95 tesis, Martín Lutero lo que estaba diciendo: volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la Escritura. ¿Ves? Entonces, hombres por lo menos como John Wesley decía: no permito ninguna otra regla, sea de fe o de práctica, más allá de las Santas Escrituras. Hermano, el deseo de Martín Lutero era que las personas volvieran a la palabra de Dios, especialmente en la iglesia. Los cristianos, hermanos, estaban totalmente corrompidos, estaban dormidos espiritualmente. Él deseaba que las personas volvieran a la palabra de Dios. Ustedes saben que Martín Lutero fue conocido tras enfrentarse a los papas y citar una famosa frase como esta: si me convencen por la palabra, no por papas ni concilios, que a menudo se contradicen, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Ir en contra de la conciencia no es bueno, por lo tanto no me retracto y no me voy a retractar nunca. Ese era su grito, hermano, de batalla, la sola Escritura. Esta era su bandera más dominante en estas 95 tesis. En su tiempo como reformador y impulsando la reforma que nace de manera oficial a través de él. Sabemos que hubieron antes uno, pero a través de él, bueno, de manera oficial se conoce como la Reforma Protestante. En el año 1517, siglo XVI, exactamente en el mes de octubre. Usted sabe eso. Pero su grito era volver a las Escrituras. Ahora, por ejemplo,
¿Qué son estas solas? Vamos a ver qué son estas solas. Estamos, le di atrás, ¿verdad? Perdón, ahí. Ajá. Bueno, las 5 solas usted la conoce, seguramente la ha escuchado, pero allí en la lámina dice sola Escritura, también dice solo Cristo, sola gratia o sola gracia, sola fe y sol deo gloria, que significa solamente la gloria es para Dios, ¿verdad? Hermano, pero esas tesis defendieron principalmente la salvación por la fe sobre las obras. Ellos argumentaban en esas 95 tesis, por lo menos Lutero, que el arrepentimiento sincero es interno y diario, no se podía comprar, y que el Papa no tenía ningún poder sobre el purgatorio. Ahora, la sola Escritura, ¿qué significa, hermano? Significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Ese era el grito de batalla de estos reformadores: vuelvan a la Escritura. Por eso es que es tan importante para nosotros diariamente estudiar la palabra de Dios, volver a la Escritura, volver a la doctrina, volver a la enseñanza bíblica y dejarnos de tonterías, honrar a Dios, glorificar a Cristo, defender la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad, vivir la verdad. Estos hombres son ejemplos de ello. ¿Ves? Entonces la sola Escritura es la palabra de Dios. Dice, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Bueno, solo Cristo, usted entiende allí que la salvación se encuentra solo en ¿qué? Es lo que enseña esa sola, solo Cristo, sola gratia, significa que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Solo por gracia. Eso es lo que creemos en esta iglesia. Que hemos sido salvos por gracia, mediante la fe, solo y exclusivamente bajo el nombre y la autoridad de Cristo. Eso es lo que creemos. Y abrazamos también estas solas. Las abrazamos. La sola fide. Dice, la salvación puede ser recibida solo cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, entendiendo que las obras no contribuyen en nada a la salvación. Bueno, Paul Walsh diría así: mis obras sí contribuyen. Bueno, y contribuyeron a llevar al Señor Jesucristo en madera. Eso lo diría él. ¿Ves? Lo enseñó también. Y sol y deo gloria, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Hermanos, y nosotros debemos ser esa iglesia que le da la gloria a Dios. La gloria a Dios. Ahora, al principio, yo tengo algo que decirles de esta sola, porque no fue sino hasta el siglo XX, hermanos, que aparecieron todas de manera oficial en un documento. ¿Ves? Entonces, en un principio, desde los reformadores o propulsores de la reforma, Martín Lutero, 3 fueron nombrados. ¿Cuáles fueron? Hermanos, la escritura sobre la tradición. Hay escritos de teólogos de esos tiempos, historiadores, donde se mencionan estas cosas. Por ejemplo, 3 fueron nombradas de manera directa en el siglo XVI, como la escritura sobre la tradición, la fe sobre las obras y la gracia sobre el bien. Y más tarde, como le dije, casi en el siglo XX se completa la lista de las 5 solas. ¿Ves? Que son las otras 2. Ahora, ¿qué beneficio nos ha dejado la reforma para nosotros hoy en día? ¿Qué beneficio? ¿Qué piensa usted? ¿Qué beneficio le ha dejado la reforma? ¿Quién tiene una Biblia en sus manos? Levántela allí. Bueno, tienes ese beneficio, gracias a la reforma. Una Biblia que tú puedes leer en tu propio idioma. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio, bueno, tiene que ver más con la manera en que los predicadores estamos tratando de llevar el mensaje ahora, el expositivo. ¿Ves? Eso viene de allí, de este movimiento de la reforma. Quiere decir que es bueno, Y ya para
terminar, hermanos, quisiera mostrarles unas láminas a manera reflexiva, haciéndole unas preguntas y que usted pueda responderlas sinceramente, que usted mismo pueda responderlas sinceramente. Dado todo lo que hemos estudiado y hemos aprendido, ¿qué pasaría si la iglesia cristiana llegaría a tener o llegase a tener el poder que tuvo la iglesia católica romana en la Edad Media? ¿Qué pasaría si hoy nosotros tuviéramos todo ese poder económico, influencia política, cultural y religiosa que tenía en su tiempo esta iglesia universal? ¿Nos veríamos tentados a imponer, a juzgar, a condenar o simplemente a silenciar voces? ¿Qué haríamos con todo ese poder? Ahí te la dejo. Cristo nos enseñó con ejemplo de humildad y sencillez que la autoridad que tenemos es para amar a las personas, como dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti. Y en cuanto a la reforma, ¿cree usted que estas olas deben ser abrazadas por la iglesia el día de hoy? ¿Las olas de la reforma deben ser abrazadas por la iglesia? ¿Por qué debemos sostener y proteger estas olas? Llévese esta pregunta para que en su estudio de historia te pueda responder. ¿De qué manera aplicas las 5 solas en tu vida diaria? Hermano, ¿la crees, la practicas, la predicas? ¿Crees tú que debemos enseñar más sobre las olas? Y para orar y terminar este tiempo, espero haya sido de bendición, yo llegué a una reflexión, hermano. Si por alguna razón nos tocase vivir lo que vivieron en la Edad Media nuestros hermanos en Cristo, yo solamente le pediría una cosa al Señor: que me llenara tanto de su Espíritu Santo para ser uno de estos reformadores. Si nos tocara vivir una densa oscuridad en el siglo XXI de manera espiritual, donde los abusos, la corrupción vengan, yo solamente le pediría una cosa, Señor: que me diera de nuevo valentía para defender su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos han permitido aprender un poco, Señor, sobre la historia de la iglesia. Gracias, Señor. Nos queda agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Cerramos este tiempo dándote gracias. Gracias por aquellos que contendieron ardientemente por la fe en una época tan difícil como la Edad Media, Señor. Ahora te ruego, Señor, que en medio de este siglo nosotros podamos ser lo suficientemente valientes para preservar tu verdad, la verdad de las Escrituras, para gritar, Señor, sola Escritura, para decirle a la gente que vuelvan a la Escritura. Señor, úsanos en este tiempo como usaste a esos hombres del pasado, también algunas mujeres y niños, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Recibe la gloria, Padre, la honra y la alabanza, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga, amigos, el Señor les bendiga. Pastor Alexander, por favor, micrófono es suyo. Bien, iglesia, damos gracias.